Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Qué gusto saludarte a través de esta vía. Las teleconferencias nos han permitido de alguna manera salvar, por un lado, las distancias y por otro lado, acortar los afectos, porque es posible. En esta ocasión me da mucho gusto hacer un enlace hasta el sur del continente, en Argentina y en Uruguay, para platicar con mis queridos Luciano Fabri y Fernando Rodríguez, que yo les puedo presentar, pero la verdad es que me encanta la presentación porque es una reivindicación política que hace Lucho. Así que te quiero pedir, Lucho, si nos quieres compartir esa presentación tan atípica y tan reivindicadora que sueles hacer de ti. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá Lucho desde Rosario, Argentina. Yo soy integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Supongo, José Alfredo, que te referís a la forma en la cual me posiciono, me reconozco, me identifico como varón, cisgénero y puto. Esta palabra puto es utilizada mucho en el sur de nuestro continente como insulto o como estigma hacia las masculinidades no heterosexuales o cuya expresión de género no se corresponde con esa heteronorma. Y bueno, hay quienes la utilizamos de forma reivindicativa, para manifestar no solo cuál es nuestra orientación sexual, que quizás sea secundario, sino fundamentalmente nuestro posicionamiento político disidente respecto a ese régimen heterosexual. Así que así es como me autodenomino, entre muchas otras cosas que hago de mi vida. Esta es una primera forma de presentarme públicamente. Y que a mí me encanta, sí, justamente a ello me refería. Gracias, Lucho, por aceptar la invitación. Hay un precepto feminista que dice que lo personal es político, por supuesto, ¿no? Y asumir desde ahí la identidad y la orientación es un posicionamiento muy claro y reivindicador de esta lucha. Me acompaña desde Montevideo también Fernando Rodríguez, querido compañero integrante de la Red de Masculinidades en Uruguay y involucradísimo desde el activismo y desde la academia. Bienvenido, Fer, ¿cómo estás? Bueno, José Alfredo, Lucho, un gusto saludarlos. Por acá muy bien, feliz de compartir con ustedes y bueno, dispuesto a este desafío de intercambio para sumar afectos, conocimientos, aprender mucho de este intercambio junto a ustedes. Agradezco a Lucho su presentación y si me permiten me hacía acordar a una presentación que, sin planificarla mucho, hace un tiempo en La Plata, en Argentina, antes de iniciar un intercambio con público, yo les dije, bueno, les pido disculpas porque voy a hablar desde mi ser varón bastante hegemónico en un montón de lugares, desde diferentes lugares que me atraviesan, me transversalizan, más allá del cambio que me propongo para alejarme lo más posible de la hegemonía. Igualmente me tengo que identificar también desde esos lugares que originalmente me habitaron por el lugar social en el que llegué, a este plano, a este mundo. Así que bueno, es interesante también reconocerse desde los lugares hegemónicos que uno ha habitado y que trata de deshabitar. Muchísimas gracias, Fer. Y yo te escuché también un pronunciamiento igual de contundente en San José hace poco que coincidimos en el coloquio latinoamericano de masculinidades. Me parece que reconocer quiénes somos da un poco el norte hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. Y estas presentaciones me han inspirado para compartirme como un macho en revisión, en todo caso, en rehabilitación. Es para lo que me han alcanzado los procesos personales, las reflexiones y el trabajo solidario que hacemos con muchos compañeros y compañeras permanentemente en la región. Se nos filtran muchos sonidos, estamos haciendo una transmisión desde nuestras casas y eso implica que van a aparecer las mascotas
Esos ladridos de fondo son de Mastro Piero, fiel acompañante de los días y noches en esta casa, y se va a meter también los gritos de la vecina y los constructores que mi vecino contrató porque no se enteró que estamos en contingencia, pero es parte de esta charla íntima y doméstica en medio de esta contingencia. A propósito, les quisiera preguntar, queridos compañeros, ¿cómo se está viviendo la contingencia en sus países? ¿Qué medidas se están tomando en Argentina y en Uruguay? ¿Quién primero nos quiere compartir? Ayer, por ejemplo, se extendió la cuarentena en Argentina, ¿cierto? Sí. Sí, así es. Ayer en la comunicación por cadena nacional que hizo el presidente Alberto Fernández, se comunicó lo que ya veíamos venir, que es la extensión de la cuarentena hasta el 13 de abril. También compartiendo, al menos desde la lectura que hace el gobierno, digamos, un alto acatamiento, digamos, de las medidas de prevención, donde al menos desde ese discurso oficial se manifestaba que más de un 90% de la ciudadanía argentina viene acatando la política de quedarnos en casa, cumpliendo con la cuarentena, y en ese 10% restante está la población exceptuada de esa medida, que tiene que ver con el personal de salud, de seguridad, de transporte, de los servicios esenciales, y también un ínfimo porcentaje de la población que todavía no ha tomado conciencia, digamos, de los riesgos que estamos atravesando cuando seguimos con una circulación normal que puede, digamos, efectivamente poner en riesgo la medida de prevención del contagio, ¿no? Pero ese es un poco el contexto en el que estamos. Por supuesto que no es nada sencillo y que tiene un impacto diferencial en función de las posiciones de clase, socioeconómicas y también de género, ¿no? Quienes están en condiciones o quienes estamos en condiciones, porque de algún modo tenemos el privilegio de poder ejercer ese derecho, que es el derecho a cuidarnos estando bajo techo, teniendo un trabajo en relación de dependencia que nos permite seguir cobrando nuestro salario y garantizando el acceso a los servicios básicos, ¿no? Parte de la población que no está pudiendo cumplir con esta medida no es porque no sea consciente de la necesidad de hacerlo, sino porque efectivamente tiene mecanismos de subsistencia muy ligados al trabajo informal, a la asistencia a comedores comunitarios para poder acceder a su alimentación diaria, y vendedores ambulantes, economía popular, etcétera, que son quienes fundamentalmente viven al día a día, y hasta que no impacten muchas de las medidas anunciadas por el gobierno de que el alimento llegue a sus casas, llegue a sus barrios, de que puedan efectivamente encontrarse abastecidos y abastecidas para no necesitar salir del hogar, esa parte de la población no va a estar pudiendo cumplir con la cuarentena. Sí entendemos que el gobierno está tomando nota al respecto, que está anunciando medidas que apuntan, digamos, a los sectores más vulnerables, y eso también tiene que ver con haber podido recuperar un gobierno sensible a las necesidades de las mayorías populares. No querríamos ni imaginar lo que estaríamos atravesando si Mauricio Macri hubiera renovado su mandato presidencial a fin del año pasado, ¿no? Muchísimas gracias, Lucho. Empiezas a introducirnos con elementos muy interesantes para el análisis, y aprovechando estas herramientas que nos brindas, como el análisis del género, pero también el análisis de la clase. Y ahora regresamos un poquito al contexto que deja Macri y con el que encontramos la Argentina de Fernández. Le quisiera preguntar a Fer, ¿qué contexto se está viviendo desde estas dos miradas, el género y la clase en Uruguay, Fernando? Bueno, gracias por la pregunta y por la introducción que Lucho hacía. Aquí en Uruguay, para contextualizar un poquito con quienes no están tan empapados con lo que viene sucediendo en el último mes, el gobierno del Uruguay cambió desde su presidente y todo el resto de las jerarquías a partir del 1 de marzo. Por lo tanto, el primer
diagnóstico positivo de coronavirus en Uruguay fue el 13 de marzo. Dio muy poquitos días bueno, para acomodar el cuerpo, como le decimos acá, al nuevo gobierno, e inclusive había algunos jerarcas que no estaban aún designados o estaban recién designados. Entonces, realmente es compleja la situación y además, bueno, el cambio fue por demás significativo. Nosotros, luego de 15 años de 3 periodos de gobierno del Frente Amplio, ahora ganó el Partido Nacional, quien en elecciones primarias obtuvo un 29% de adhesión y con la sumatoria de toda la coalición vinculada principalmente con la derecha, se llegó casi el 51% de los votos en un balotaje. Entonces, con ese contexto se están llevando algunas políticas adelante que, bueno, por un lado se pretende tener un diálogo social que incluya a todos los sectores y que se manifieste en el de esta salimos todos juntos. Pero por otros lados se visualiza en redes sociales, en las declaraciones públicas, en la demora en recibir a la oposición por parte del gobierno para sentarse a conversar sobre estas cosas, un país partido en dos, en donde, bueno, cerca del 50% está a favor de darle de alguna manera carta libre al nuevo gobierno para que haga y como apoyando todas sus acciones, y por otro lado otro medio país que está muy contrariado y enojado. Y en ese contexto hay una serie de situaciones que se generaron con el movimiento sindical, bueno, que han llevado como a, por un lado, intentar disminuir estas tensiones y por otro lado aumentarlas significativamente. Todo esto en cuestión de días, ¿no? Entonces es muy difícil hacer un análisis ahora porque es como que estamos en el medio del fuego cruzado y se hace muy difícil. Sin duda que el movimiento sindical ha sido punta de lanza en pelear a favor de los derechos de todas las personas, sobre todo las más vulneradas, pero que el trabajo hacia la interna del movimiento sindical en cuanto a la perspectiva de género ha tenido las limitaciones que tiene ese trabajo a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un discurso a nivel sindical políticamente correcto y una práctica que a muchas compañeras las pone muy incómodas y a muchos compañeros nos preocupa cuánto nos va a llevar instalar en la práctica lo que discursivamente enunciamos, ¿no? Pero bueno, por poner algunos números que son significativos, porque yo sé la realidad de México en parte y sé que es inimaginable lo que pasa acá en Uruguay. En Uruguay somos menos de 3 millones y medio de personas en todo el país, un país bastante pequeño territorialmente, pero que en una porción que es muy pequeñita, que es la capital del país, Montevideo, vive la mitad de la población, la otra mitad dispersa en el resto del territorio. Y para que se hagan una idea, los mexicanos, es una ciudad como Querétaro, Montevideo, por lo menos, ¿no? Digo, como Puebla, quizá. No tan bella, pero bueno, en esa disposición de cómo vive la gente. Y entonces, bueno, en ese contexto y con esos números, tenemos 300 casos de coronavirus del 13 de marzo hasta ahora diagnosticado, un fallecido solamente, por suerte, que en ese sentido las estadísticas nos están beneficiando en lo que pasa con el resto del mundo. Pero tuvimos 4 femicidios en una semana, ¿no? En esa semana que aparece el coronavirus. Y tenemos encima de 40.000 denuncias por violencia doméstica al año. Entonces, para que vean cómo la dimensión género, violencia en el hogar, masculinidades hegemónicas es algo que nos preocupa a algunos mucho más que el coronavirus, ¿no? Entonces, esta situación de encierro ha llevado a que, bueno, hay muchas declaraciones en el sentido de reforzar las medidas de cuidado y de prevención o de detección de situaciones de riesgo de vida en los hogares, tanto así que
en esta última semana hubo helicópteros de la policía circulando por las zonas más pobladas, pidiéndole a la población, porque no hay una restricción de salir como en Argentina, pero sí hay una convocatoria a no salir a la calle, a quedarse en la casa. Entonces circulan estos helicópteros o algunos patrulleros pidiendo que la gente se quede en su hogar, y en los últimos 2 o 3 días también planteando que ante situaciones de violencia doméstica, de violencia basada en género, se llame al 911, ¿no? Al 911. Entonces digo, para ver la dimensión de lo que está sucediendo aquí. Estadísticamente preocupa más las muertes evidentemente por femicidio, que la prevalencia del coronavirus en la región en este momento. ¿Cuántos contrastes? Porque además pareciera que los relojes van a la inversa, caminando en dirección contraria entre los periodos políticos y sociales que se viven en Argentina y los que se viven en Uruguay, aun cuando la cercanía geográfica es muy estrecha, vamos. Entre Buenos Aires y Montevideo solo hay que cruzar el Río de la Plata, y sin embargo las realidades se construyen de manera diametralmente distinta. ¿Qué observas en la forma en la que estamos viviendo este encierro, los masculinos en Argentina, Lucho? ¿Cuál es tu lectura en relación a lo que nos empezaba a platicar Fernando? Bueno, en principio, por una cuestión también de honestidad intelectual, son impresiones personales muy superficiales, en el sentido de que no hay una investigación, una construcción de datos que permita hacer un diagnóstico más riguroso, ¿no? Sí, lo que manifiesta Fernando en relación al crecimiento exponencial de los femicidios y de las llamadas vinculadas a denuncias o pedidos de acompañamiento para situaciones de violencia, también es notorio, digamos, a nivel local, y de hecho en un rato nomás, a las 18 horas del horario argentino, va a haber un ruidazo, que es una convocatoria a salir a los balcones, a las ventanas, a hacer ruido en contra de los femicidios y de la violencia machista. En 10 días de cuarentena hubo 11 femicidios. En los últimos días nos enteramos de muchos casos, incluso de femicidios vinculados, de hombres que han violado no solo la cuarentena, sino las órdenes de restricción, yendo a asesinar, digamos, a sus exparejas, lo cual, digamos, de algún modo viene manifestando, digamos, cómo la situación de encierro de algún modo incrementa los riesgos de violencia contra las mujeres. Ahí, bueno, venimos como intentando construir algunas hipótesis de lectura acerca de qué es lo que viene sucediendo al respecto. Por supuesto que hay una lectura, si se quiere, más rápida, que tiene que ver con el déficit en el ingreso económico que implica para las familias y para los varones como proveedores de familia, digamos, un contexto de restricción económica y de prohibición de asistencia a los lugares de trabajo. Cómo eso de algún modo también coexiste, digamos, con una convivencia forzada, digamos, de mucha más extensión de tiempo, y de que los varones se encuentran conviviendo y atravesando y transitando situaciones domésticas y hogareñas a las que están desacostumbrados, al menos no tanto responsables de gestionar esas situaciones. Digo, trabajo doméstico y de cuidado, pero también el acompañamiento a sus hijos en la elaboración de las tareas que llegan ahora, que no pueden ir a las escuelas. Digo, toda la tensión que implica la renegociación de los roles domésticos y las tareas dentro del hogar. Algo que quizás es más del plano de lo subjetivo y a lo mejor menos notorio, pero yo creo que también tiene que ver el que los varones nos encontremos habitando una fragilidad y una vulnerabilidad ante una situación que afecta a nuestra salud y la de nuestro entorno, sin posibilidad de ejercer ningún tipo de control sobre la situación, ¿no? Digo, se cae cualquier pretensión de certeza, de solidez, de control de este escenario, digamos, y eso también desestabiliza subjetiva y emocionalmente
a estos patrones vinculados a la construcción de la masculinidad. Creo que son todos condimentos que de algún modo van influyendo, digamos, en una situación de mayor tensión y conflicto hacia adentro de la unidad doméstica, que no encuentra mucha válvula de escape, ¿no? Que ni siquiera quizás los tips más propios, digamos, de las terapias conductistas en relación al retirarse de cierta escena del conflicto dentro de la unidad doméstica pueden funcionar cuando no tenés a dónde irte, ¿no? Cuando no tenés posibilidad de salir a caminar o de salir a correr o de hacer algo, digamos, que de algún modo no va a atentar contra los patrones patriarcales de la construcción de la masculinidad, pero que al menos puede llegar a apaciguar el escenario de concreción o de ejercicio de la violencia física, ¿no? Digo, todas esas herramientas hoy están como muy constreñidas en su posibilidad de aplicación. Los grupos terapéuticos con varones, que tampoco es que sean demasiados, tampoco están funcionando, digamos, y empiezan a buscar una modalidad alternativa, pero que tampoco es de fácil ejecución, ¿no? Iba a ser un grupo de atención a varones que ejercen violencia de manera virtual, con el varón asistiendo a esa sesión con su familia en el mismo hogar, tampoco es una situación fácil de imaginar. Empiezan a surgir en estos últimos días algunas líneas de atención telefónica a varones agresores. Hay que evaluar cuál es el nivel de efectividad que pueden llegar a tener en tanto herramienta de prevención del ejercicio de la violencia física. Algunas empiezan a existir en algunas provincias y se está tomando nota de la necesidad de pensar, si no es ese, al menos otros dispositivos alternativos que permitan trabajar con los varones agresores en este contexto y al mismo tiempo que permitan facilitar los recursos de acceso a las mujeres agredidas para pedir ayuda, ¿no? Cuando tienen a su agresor cerca y no pueden hablar telefónicamente, bueno, se empezaron a habilitar líneas de WhatsApp, se empezaron a habilitar contraseñas, por ejemplo, a la hora de ir a una farmacia y pedir un barbijo rojo, que esa es la contraseña para que desde la farmacia se llame al 144 o al 911 y se dé alerta, digamos, de la situación. Hay que ver también qué efectividad puede llegar a tener esa medida, pero lo que vemos es que nos estamos viendo obligados y obligadas de alguna manera a pensar recursos alternativos para atender a la situación de violencia, digamos, en este contexto muy, muy particular. Una preguntita, Lucho. ¿Estas iniciativas son principalmente encaminadas desde la sociedad civil o vienen desde el sector federal? No, son algunas iniciativas institucionales más de carácter público que vienen desde diferentes niveles del Estado. Digo, ya sea municipal, provincial o nacional. De las que te fui compartiendo, algunas son provinciales, otras son nacionales, y también en el plano municipal. Y después sí, por supuesto, además se complementan con todo el trabajo que desde la sociedad civil o desde otros órdenes institucionales ya veníamos haciendo y estamos readaptando a la coyuntura. Pero claramente no hay ahí como una situación de divorcio absoluto, digamos, entre lo que se hace desde el Estado y lo que se hace desde la sociedad civil. De hecho, a partir de que desde la sociedad civil dimos a conocer una iniciativa estatal en Córdoba con una línea de atención, hicimos incidencia para que otros niveles del Estado lo tomen y muy rápidamente lo han hecho. Muchísimas gracias, Lucho. Fer, desde ese trabajo de la sociedad civil a través de la red de masculinidades en Uruguay, pero también con apoyo de la Intendencia, según tengo conocimiento, ustedes han venido acuñando una metodología de intervención en la atención y en la prevención desde distintos modelos de abordaje y de intervención. ¿Cuál ha sido la experiencia que han observado? ¿Cuál es el nivel de respuesta e involucramiento en Uruguay? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bien. Solamente para chequear, José Alfredo, tú me preguntás el nivel de involucramiento en este dispositivo que llevamos trabajando alrededor de 8 años o ahora en este último proceso con este contexto actual. Las dos cosas, es decir, cómo se Bien, vienen bien, acuñando bien, bien. los abordajes y hoy sí han tenido que adaptarse. Bien. ¿Me escucha bien allí? Sí. Te escuchamos. Perfecto.
Bueno, nosotros desde el Centro de Estudio de Masculinidades y Género, que es una organización de la sociedad civil, que como tú sabes coordina Darío Ibarra, y somos punto focal de Men Engage, de la campaña Lazo Blanco y la campaña Men Care de paternidades. Llevamos el equipo técnico que allí se nuclea, hombres y mujeres. Llevamos adelante desde el año 2012 en convenio con la Intendencia de Montevideo, que es el gobierno de la capital del país, un dispositivo que se llama Programa de Atención a Varones que deciden dejar de ejercer violencia. Se lleva adelante con la metodología CESEBIN y fue de manera ininterrumpida a través de diferentes, llamados a concursos, ¿no? Inclusive en varias ocasiones compitiendo con otros dispositivos, con otras metodologías, pero bueno, se llevó adelante la continuidad de esto. Y bueno, la realidad es que es un grupo donde asisten sistemáticamente entre 10 y 20 varones de manera interrumpida en todo este periodo de 8 años. Los resultados son similares a los que, por ejemplo, Gendes obtiene allí en México, en la capital de ustedes, con un porcentaje de varones que adhieren al avanzar en todo el dispositivo, que si mal no recuerdo ahora ronda algo así como un 30% de los que llegan al final del proceso, pero yo siempre pongo en cuestión esto de cuál es el éxito de estos procesos, ¿no? Tuve la suerte de entrevistar a algunos varones que llegaban por segunda vez al servicio, después de haber transitado 3, 4, 5 encuentros y haberse tomado un periodo de 3, 4, 7 años entre medio de esta segunda instancia, y decir algo parecido a lo que escuché, por ejemplo, en otros dispositivos de trabajo grupal, de autoayuda, como por ejemplo Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, más allá de las diferencias de modelos y de problemáticas, de decirme estos usuarios de que, bueno, aquello que yo escuché en esas 2 o 3 veces que vine, me sirvió para durante todos estos años estar en reflexión, tratar de disminuir, de parar la violencia que ejercía. Ahora me doy cuenta lo terrible que era aquello que yo hacía y ahora vengo por más, ¿no? Entonces, siempre la pregunta que me hago es, bueno, ¿cuál es el éxito de estos dispositivos? ¿Es que terminen las X cantidad de sesiones que se le proponen, o es que en realidad hagan este tipo de reflexiones y de cambios que son difíciles de cuantificar, de medir, ¿no? Así que bueno, en ese sentido muy, muy contentos por la continuidad y muy contentos por los resultados que tenemos. Tenemos algunos ex usuarios de estos servicios que hoy son compañeros y colegas en este trabajo, en esta lucha continua de llevar adelante la erradicación de la violencia basada en género. Y tanto así que, bueno, en estos últimos días, en estas últimas semanas, estuvimos pensando estrategias, porque, bueno, de la mano de esta cuarentena voluntaria que se nos convoca desde el gobierno, se suspendieron las últimas reuniones de este servicio de la Intendencia y propusimos un dispositivo como similar a lo que planteaba Lucho, virtual, que se llama Varones que deciden vincularse saludablemente. La idea es utilizar la plataforma web del Centro de Estudio de Masculinidades y Género. Allí hay una especie de observatorio, de espacio educativo, que podemos usarlo en el buen sentido de la palabra para generar foros, para generar intercambios. Y bueno, hoy iniciamos con esa iniciativa. Hasta anoche teníamos más de 10 solicitudes de hombres que querían sumarse. Creo que se sumaron unos 6 por ahora, y la propuesta, bueno, como toda propuesta novedosa, es irnos transformando en un proceso de mejora continua día a día, pero le pusimos mucho pienso, le pusimos mucho cuidado en no estar revictimizando o generando otras vulneraciones más allá de las que ya existen en algunos casos, pero hacer mucho énfasis en estos varones que busquen generar vínculos saludables, no necesariamente en aquellos que ejercen violencia, sino en todos los varones que puedan pretender tener vínculos más saludables que los que hoy tienen, ¿no? Y la idea por el momento es generar un intercambio a través de la escritura,
entendiendo un poco, como decía Lucho, esto de que se hace muy difícil tener una videoconferencia cuando estás en una casa con tu familia, y hay cierto nivel de tensión o de violencia, o hubo. Entonces, bueno, por ahora va a ser a través de chat, de foros, donde, bueno, un par de facilitadores vamos a estar tratando de interactuar todo el tiempo, para detectar situaciones problema y poder ayudar, apoyar a desactivar esas situaciones, a, a que los que allí actúen como usuarios puedan identificar cuáles son las actitudes que ellos llevan adelante que pueden provocar vulneración de derechos. Y bueno, estar muy atentos, por supuesto, que si hay alguna situación límite que ponga en riesgo la vida, actuar como corresponde, ¿no? Pero la verdad que, independientemente de estas dos iniciativas que comentaba, que van un poco de la mano, hemos tenido otras experiencias de grupos, de trabajos de formación, de usar otras metodologías, como por ejemplo la web, en otro tipo de encuentros grupales. Y honestamente es muy gratificante lo que allí se encuentra con la contradicción de que quienes llegan son pocos, ¿no? Los que llegan trabajan y trabajan muy bien y en un porcentaje interesante se quedan colaborando, pero tenemos dificultad para convocar, que creo que es un problema que tenemos a nivel global, ¿no? Nos cuesta que los hombres se sientan convocados a este tipo de espacios, que no es ni más ni menos que el abandono de los privilegios, ¿no? Sí, un mal del que adolecemos casi que en toda Latinoamérica, la convocatoria para los masculinos, a excepción de Costa Rica, en donde hay redes de hombres articulándose y trabajando. Venimos padeciendo esta convocatoria en otros contextos. Querido Lucho, ayúdame a entender un poquito este contexto, estos ires y venires, avances y retrocesos en cuanto al país que deja Macri y cuáles son los retos y desafíos que enfrenta Fernández hoy día. Es decir, ¿es Argentina o pudiera ser un referente para el desarrollo y para el progreso? ¿Cuáles son los retos y desafíos que puedes mirar desde tu lectura? Bueno, en principio van cambiando vertiginosamente esos retos, ¿no? Hasta hace 2 semanas el reto tenía que ver con reactivar la economía desde una perspectiva productiva, industrial, de generación de empleo, de poder reinsertar de algún modo laboral y socialmente a toda esa masa de la población que se vio resentida por las políticas neoliberales del macrismo. Y hoy nos encontramos teniendo que pensar en eso, pero a la vez el desafío de no enfermar, ¿no? De no enfermar y de sobrevivir en ese contexto. En ese contexto donde una de las medidas que llevó adelante el gobierno de Macri fue desarticular el Ministerio de Salud de la Nación, disminuyéndolo a una secretaría. Como recomendación del Fondo Monetario Internacional de la reducción del gasto público, ¿no? Entendiendo precisamente a la salud como un gasto. Nada más evidente en este contexto donde mercantilizar la salud y dejar librado el acceso a la salud, a la posesión de recursos económicos de manera individual, es criminal, ¿no? Es una política criminal. Lo cual quizás en otro contexto implicaba una gran disputa discursiva, político-ideológica, poder evidenciar que eso era una política criminal, y en un contexto de pandemia queda bastante más expuesto cuáles pueden ser las consecuencias de la retirada del Estado cuando se trata de garantizar el derecho a un servicio tan básico como puede ser la salud pública, ¿no? Digo, ese es uno de los ejemplos, digamos, de en qué contexto nos encontramos teniendo que revertir las políticas neoliberales y además revertirlas enfrentando, digamos, una situación de crisis mundial, digamos, respecto a
la economía global, de restricción de los mercados, de restricción de los préstamos, de renegociación de la deuda en el caso de la Argentina, donde todas las metas económicas que el gobierno había podido empezar a delinear una vez que ingresó, que asumió en diciembre del año pasado, asumió un poco a ciegas, ¿no?, de cuáles eran los números reales de la economía. Una vez que pudo conocer esos números y empezar a delinear las metas, bueno, las metas se han visto cambiadas radicalmente en las últimas semanas, ¿no? Donde todo eso que implicaba, por ejemplo, que en marzo se pudiese llegar a un acuerdo respecto a la renegociación de la deuda y en función de conocer cuáles iban a ser los montos a pagar, aprobar una ley de presupuesto 2020, hace que eso hoy no sea posible y ni siquiera contemos con un presupuesto nacional. La universidad pública, por ejemplo, que es mi ámbito de inserción laboral, hoy no tiene un presupuesto, o sea, tiene un presupuesto aprobado a ciegas a fin de año pasado, pero no tiene un presupuesto real porque no existe el presupuesto nacional del cual depende su caja. Digo, esa es la situación un poco en la que nos encontramos. Claramente las prioridades han cambiado muchísimo. Sí está claro por parte del discurso y de las políticas que el gobierno viene llevando adelante en estas últimas semanas que la prioridad tiene que ver con cuidar a la población más vulnerable, en este contexto en particular, y eso de algún modo ya nos habla, digamos, de cómo se han invertido las prioridades en la agenda política, pública y estatal. Y otro de los grandes desafíos que tiene este gobierno tiene que ver con, de algún modo, disminuir, si se quiere, un poco eso que se llama grieta, que tiene que ver con la gran brecha política que hay entre quienes apoyaban el macrismo y quienes apoyan a este gobierno, ¿no? Yo creo que como efecto colateral de la crisis en la que nos pone esta situación de pandemia y como efecto de la buena conducción que está asumiendo el gobierno nacional de esta situación, esa grieta empieza a achicarse. Porque nos encontramos con un respaldo mayoritario a las medidas que está impulsando este gobierno, y eso de algún modo hace que se trascienda un poco, digamos, ese chiquitaje de la tensión, digamos, gobierno-oposición, que incluso líderes de la actual oposición, otrora oficialismo, están teniendo un posicionamiento público de ponerse bajo la conducción de Alberto Fernández, y que además tiene una particularidad, porque ese apoyo social podría estar dándose solo como efecto de el miedo a una política muy parecida a un contexto de guerra, ¿no? Donde la población accede a una restricción de derechos individuales, donde lo que reina es una situación de individualismo, temor, que de algún modo da licencia a gobiernos de tinte autoritario, pero eso no es lo que, al menos yo, en el contexto que estamos transitando, ¿no? Habrá que verlo con el diario de un par de meses. En el contexto que estamos transitando no es, al menos mi lectura, de qué es lo que a la gente le está dando crédito del discurso oficial, sino que lo que se está apoyando de algún modo es un discurso claro, sensato, pedagógico, calmo, que no deja de manifestar de algún modo con contundencia cuáles van a ser las consecuencias de no respetar ciertas políticas vinculadas a la prevención de la pandemia, pero a la vez es un discurso que está anclado en el cuidado, que está anclado en lo colectivo y comunitario, y que está anclado en una responsabilidad social individual, pero a la vez colectiva y comunitaria. Me parece que en ese sentido no es un discurso focalizado en el miedo y en el control, sino un discurso que atiende a lo que nos está sucediendo afectiva y emocionalmente. Y en ese sentido creo que el saldo político de
de la conducción política que está teniendo hoy el gobierno va a ser muy positivo para ese desafío en particular, que es el de contar con una mayor legitimidad y una base social más amplia que trascienda la grieta, pero que al mismo tiempo económicamente va a ser también de un impacto desfavorable toda la restricción, digamos, y la recesión económica que pueda haber producto bueno, del cierre de los comercios, de la baja de la producción, de la baja en el consumo, que se intenta de algún modo atenuar con políticas de redistribución, de asistencia y de compensación hacia los sectores más vulnerables, pero que seguramente va a tener un impacto sobre la economía argentina no previsto, y es uno de los grandes desafíos que va a tener este gobierno, poder transitar y superar esas complicaciones, ¿no? Muchas gracias, Lucho. Querido Fer, nos costó un poquito de trabajo, pero lo tenemos que asumir. Es decir, después de este golpe de la derecha, había que restablecer, replegarse por lo menos y reorganizarse desde la sociedad civil. ¿Cómo miras la instalación de este modelo económico y político? ¿Y cuál es la responsabilidad y el involucramiento, la batalla que tendrá que dar la sociedad civil organizada en Uruguay? Wow. Lindo para responder en 5 minutos eso. Gracias por la pregunta. Mirá, yo pensando en cómo viene el hilo de la conversación y escuchando a Lucho con atención, claro, se me establece un montón de comparaciones entre lo que está pasando en Argentina y en Uruguay, así como en oposición, como vos bien plantabas hace un ratito en la pregunta, ¿no, José Alfredo? Esto de que, bueno, Fernández sale a decirle a los empresarios, bueno, llegó la hora de apretarse un poco el cinturón, de ganar menos, y aquí se le pidió solidaridad a los funcionarios públicos, a los funcionarios del Estado, generando por decreto un descuento del 20% en los cargos políticos y en una franja entre el 0 y el 20% a los funcionarios que ganan más de X cantidad de dinero, que es importante ese monto de dinero, pero que no deja de ser bueno, una imposición de quienes tienen la oportunidad de hacerlo. En un contexto de un país donde hay negociación colectiva por ley, o sea que no se pueden modificar salarios ni condiciones laborales si no es sentándose a conversar con los sindicatos, esto no sucedió, y en un contexto donde teníamos una agenda de derechos y teníamos una serie de instituciones que protegían y que brindaban al Estado esta potestad de ser responsable y garante de los derechos humanos, con muchas limitaciones o con algunos errores, pero teníamos eso, que es lo que por suerte hoy está funcionando como de espalda para actuar en este nuevo contexto, ¿no? Yo, mientras escuchaba, me anoté algunas palabritas que me parece que es el gran conflicto que tenemos como sociedad civil organizada o desorganizada hoy día, que es ir por el camino de la solidaridad. Esto que está pasando hoy ha generado que se instalen, como en la década de los 70, 80, en la plena dictadura del Cono Sur, ollas populares, merenderos, ¿no? Búsqueda de donaciones, fundamentalmente de alimentos y de cómo llegarle a todos, y muchas publicaciones en redes sociales de: si no tenés para comer esta noche, comunicate conmigo, que no te vas a ir a la cama sin comer, ¿no? Ese tipo de acciones. Pero por otro lado, hay toda una línea que, a mi parecer, tiene más que ver con el asistencialismo, con esto de darle al otro porque el otro precisa y a mí me sobra, ¿no? Entonces, esto de el dualismo entre paradigma de derechos o una cuestión de clases, donde, bueno, yo sigo estando en la clase dominante y entonces le doy al pobre, ¿no? Y a mí me parece que el gran desafío que tiene la sociedad uruguaya y muchas sociedades del mundo, pero bueno, me ocupo de la propia, tiene que ver en poder ponerse a dialogar en este sentido, porque evidentemente confrontándonos
seguramente salgamos más lastimados que con soluciones. Podernos poner a dialogar y decir, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Y cómo podemos avanzar hacia un lugar donde, bueno, se respeten a todas las personas como iguales en derechos y se reconozcan las desigualdades para tratar de entrar en alguna línea de equidad que promueva las posibilidades para que algunas personas bueno, puedan acceder a lo que se supone que es para todos, ¿no? Hace un rato en el Ministerio de Desarrollo Social, acá muy cerca de mi casa, había un grupo de 30, 40 personas manifestándose porque trabajan en la calle, cuidan autos, viven de las propinas, del dinero que le da la gente cotidianamente, viven en pensiones, que son casas grandes donde uno alquila una cama, un cuarto, y a esa gente se le planteó de que hoy se le iban a estar dando canastas de alimentos, soluciones habitacionales por parte del gobierno, que se refirieran a ese ministerio está cerrado, por supuesto, y lo que hay es un número telefónico para comunicarse, que muchas veces la gente no se puede comunicar porque ni siquiera tiene un teléfono de donde llamar. Entonces se generan estas cuestiones a mí me resuena mucho este concepto de la subalternidad, ¿no? Se generan con una capa de la sociedad que no accede a lo que se supone que para todos es la base mínima. Y yo publico en redes sociales, vení que te ayudo, pero el otro no tiene ni dónde revisar su red social, que tampoco la tiene. Y en situaciones donde uno no puede salir a circular por la calle, a encontrarse con el otro y a poder establecer un vínculo cara a cara, se hace muy difícil. Y entonces se exacerban estos odios hacia el otro, hacia el diferente, hacia el que todavía está ahí en la calle, al contagioso, ¿no? Me parece que el gran desafío que tenemos es esto de poder explicarnos entre todos cuáles son las diferencias entre ser solidario y hacer asistencialismo y dónde coloca subjetivamente al otro el lugar que yo me coloque, ¿no? Y, por ejemplo, se me ocurren otras cuestiones que había omitido en respuestas anteriores, pero el otro día una periodista le preguntó al presidente que en conferencia de prensa, todos los días se están haciendo conferencias de prensa y ofreciendo infinidad de soluciones, que algunas son excelentes y otras, bueno, son más complejas, ¿no? de apreciar, como por ejemplo que hay seguros de desempleo para muchísima gente. En Uruguay nadie que trabaja se va para la casa sin cobrar, sino que hay seguros de desempleo. Ahora se está pensando en una renta básica universal por parte de la academia, se le propuso al gobierno para que todas aquellas personas que tenían trabajos informales puedan recibir un dinero, para que no se corte la cadena de pagos, etc. Pero se le preguntaba al presidente cómo veía esto de los femicidios que habían sucedido en los últimos días, y él respondía diciendo que eran como efecto de un daño colateral de este encierro el que estábamos sujetos las personas de manera voluntaria, ¿no? Por el problema de salud pública. Entonces detonó en todos lados esto del efecto colateral, ¿no? De ver algunos derechos como menores frente a otros, de ver el derecho de las mujeres como menores al derecho a la vida o a la salud de la sociedad o de los integrantes de la sociedad, que en el genérico siempre nos representa un masculino, ¿no? Entonces, nada, creo que contesto con una serie de contradicciones. En realidad, lejos de ser una respuesta cerrada, abre un montón de interrogantes y un montón de dudas de que, bueno, ojalá esto sea posible. Sobre todo contactando con el sentir humano, ¿no? De cada uno y cada una de nosotras, en esto de encontrarnos con otras personas iguales, pero que muchas veces no las hemos visto como iguales a lo largo de toda la vida. Muchas gracias, Fer. Un poco encaminándonos hacia el cierre de la conversación, no me quiero perder la oportunidad de preguntarles dos cosas. La primera es, Lucho, ¿qué miras, qué factores se tienen que conjugar para que estemos frente a este nivel de movilización y de organización que representa el feminismo de manera específica en Argentina y donde nace la marea verde que se ha hecho extensiva a lo largo de Latinoamérica? Hoy en día es un tsunami verde.
¿Y de qué manera los hombres, frente a esta interpelación, frente a esta confrontación, tenemos que ocupar un lugar frente a lo que algunas han llamado ya una cuarta ola del feminismo, ahora en las calles, ahora con una representación y movilización de la que tenía mucho tiempo que no teníamos un antecedente? Bueno, yo creo que si bien, digamos, es un fenómeno, digamos, que en los últimos años hemos visto crecer exponencialmente, digamos, sobre todo desde el 2015 hasta parte, digamos, con esa jornada histórica que fue el 3 de junio y el grito de Ni Una Menos, naciendo, digamos, desde el sur del continente, digamos, y proyectándose al conjunto del mundo, digamos, porque a diferencia quizás de las otras olas de los feminismos, esta nace desde el sur global y concretamente desde el sur de nuestro continente, ¿no? Me parece que ahí hay como para rastrear muchos elementos que por supuesto no tenemos como el tiempo en esta conversación, pero que tienen que ver, entre otras cosas, con más de 30 años de historia de los encuentros nacionales de mujeres en Argentina, que ya desde los últimos años empiezan a plantearse como encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias, que de algún modo vienen a ser como el escenario por excelencia, ¿no? de la construcción de movimiento, de redes, de articulaciones, de estrategias que tienen toda otra vitalidad, más o menos visible, de carácter federal durante todo el resto del año, ¿no? Y que de algún modo cobran mayor visibilidad en esa escena de esos 3 días de encuentro anual, ¿no? Me parece que sin ese escenario, sin la historia de esos encuentros, sin la percepción de cómo el resto de las luchas de los movimientos sociales y políticos influyen y se cristalizan en ese escenario de los encuentros nacionales, no podríamos entender el carácter masivo y popular del feminismo actual en la Argentina, ¿no? Y a eso se suma que desde los últimos años hay a mi entender, cada vez más claro el consenso, digamos, de que la construcción de poder popular, de poder comunitario, del feminismo más desde la base, no es excluyente ni incompatible con la acumulación político-institucional, ¿no? Eso hace que hoy nos encontremos con que un montón de las compañeras que vienen de esos feminismos populares estén ocupando lugares dentro de los ministerios y de la institucionalidad que fue creada, digamos, a partir de este último gobierno. No quiere decir que no haya riesgos en la institucionalización de las expresiones más movimentistas de nuestros feminismos, pero es un riesgo anclado a un desafío que tiene muchísima potencialidad y vitalidad. En ese escenario, los trabajos, digamos, con varones vinculados a tanto el movimiento social como los espacios más institucionalizados, por supuesto que venimos con un claro retraso respecto a nuestras compañeras, que hace que nuestras experiencias estén más dispersas, más atomizadas, que sean más espasmódicas, pero que al mismo tiempo nos encontramos con, creo yo, uno de los escenarios más fecundos, digamos, para dar un salto cualitativo de importancia, porque hoy, más que nunca, o por lo menos más que los últimos 10, 12 años, que es el tiempo que yo vengo trabajando más específicamente en esta agenda sobre masculinidades, lo que nos encontramos es con un consenso mucho más amplio y más instalado, digamos, tanto en el movimiento social como en la institución, de que no vamos a poder garantizar un derecho a una vida libre de violencia machista si no trabajamos con los varones. Eso no era un consenso 10 años atrás, me parece que está cada vez más claro, y eso de algún modo también nos permite pensar, o nos desafía a pensar, cuál va a ser la agenda de políticas públicas que vamos a construir desde las nuevas institucionalidades de políticas de género en la Argentina para interpelar e involucrar a los varones, porque antes decían ustedes, compañeros, en relación a las dificultades para convocar a los varones, y si bien
parte de la dificultad para convocar puede tener con nuestras dificultades para producir discursos que los interpelen, o parte de las dificultades pueden tener que ver con una deficiencia de oferta de políticas públicas para los varones. También lo cierto es que la mayor dificultad probablemente tenga que ver con la ausencia de una demanda. Con la ausencia de una demanda por parte de los varones de que existan estas políticas, y me parece que ahí está el rol clave que tenemos que jugar en este contexto, potenciando nuestras construcciones en red, nuestras articulaciones, nuestras coordinaciones, tanto a nivel de la sociedad civil como a nivel de la incidencia en el plano político público estatal. José Alfredo, no te escuchamos. Una disculpa, tenía el micrófono cerrado. Fer, decía yo que frente a esta interpretación y análisis que nos comparte Lucho, ¿es posible pensar, imaginar, plantear una agenda para los masculinos, en materia de incidencia en políticas públicas, o eso podría ser un distractor de lo verdaderamente importante? Estoy hablando del índice de feminicidios a lo largo de Latinoamérica y de la despenalización del aborto. ¿Cómo lo miras, para ir cerrando? Bien, yo creo que hay que hacerlo. Estoy convencido de que hay que hacerlo. Si bien en algunos planos podría llegar a ser un distractor, sobre todo en contextos como los que está transitando de aquí hacia adelante el Uruguay, podría llegar a ser una excelente excusa para restarle una mirada y un posicionamiento a los derechos de las mujeres, porque muchos hombres tomarían el trabajo con varones como pensándolo en el sentido de los derechos de los varones. Ahí tenemos una tensión mucho más fuerte que la que enunciaba antes, ¿no? Entre solidaridad y asistencialismo. Bueno, esto es lo mismo, es una tensión tremenda entre con qué sentido trabajamos los varones con los varones, que es, digamos, desde un eje conceptual, metodológico, filosófico, desde el feminismo, y bueno, y en pro de los derechos de quienes han tenido los derechos vulnerados históricamente, ¿no? Que han sido nuestras compañeras y niños, niñas, adolescentes, y después, por supuesto, que también los varones, pero en otro sentido y con otros impactos. Entonces, me parece clave seguir trabajándonos, pero sin restarle protagonismo, sin restarle recursos, sin restarle espacios a las compañeras feministas, y en el mejor de los casos, si fuera posible, acompañándonos en esos procesos que a mi criterio deben ser procesos que por momentos vayan en paralelo, o sea, que estén separados, y por momentos poder atravesarnos en el sentido de estos trabajos, generar instancias en conjunto, ¿no? Pero sin perder nunca la óptica de que es riesgoso, de que tenemos que, yo creo que como metodología de trabajo con los varones, los propios varones tenemos que desconfiar de nuestro propio trabajo, pero en un sentido positivo, o sea, en estar como observándonos todo el tiempo de por dónde se nos cuela, se nos sale por los poros las hegemonías, y poner siempre en duda de si lo que yo creo que es un cambio, realmente es un cambio, ¿no? Me parece que cuando logremos instalar ese ejercicio de crítica reflexiva sobre todo lo que hacemos los varones, lo que pensamos, cómo nos conducimos, bueno, ahí vamos a estar en condiciones de poder generar un movimiento de varones. Yo pensaba en las marchas de mujeres en Argentina, 70.000 mujeres en Rosario hace unos años, bueno, muchísimas más en las siguientes. Digo Rosario porque tuve la oportunidad de visualizarlo, de estar allí presente. Es inimaginable pensar en cientos de miles de hombres, o como en las marchas del 8 de marzo, ¿no? Que acá en Uruguay son multitudinarias. Pensar en varones, solo varones, manifestándose por la vida, manifestándose por los derechos de todos y de todas, manifestándose en contra del machismo, es como una utopía todavía, inclusive para nosotros que trabajamos con esto hace tanto, ¿no? Porque somos pocos, lamentablemente, los que nos unimos para trabajar en esto, y a veces con muchas dificultades. Entonces,
Insisto, me parece que es imprescindible, creo que todavía estamos lejos de poder lograrlo, pero bueno, los cambios culturales no, sabemos que no son rápidos, pero es imprescindible ponerle toda la fuerza para que sucedan. Así que bueno, ojalá nos encuentre juntos y juntas y juntes en esa lucha, ¿no? Querido Fer, Lucho, muchísimas gracias por la conversación, las reflexiones, los aportes a este trabajo. Va mi afecto hasta Rosario y Montevideo. Siempre les pensamos y les tenemos muy cerca del corazón. ¿Algo más que deseen agregar antes de despedirnos? Lucho. Yo ya estoy en horario de salir al balcón a hacer un poco de ruido. Me parece que en todo caso el desafío también que nos queda a los varones cisgénero, a los varones cisgénero y heterosexuales fundamentalmente, que este ruido nos aturda y nos quede haciendo eco un poco en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo para que no sea, digamos, un acto de puesta en escena hacia afuera, sino fundamentalmente de revisión hacia adentro. Me parece que si las compañeras nos vienen planteando la necesidad de que el patriarcado caiga, los compañeros nos tenemos que hacer cargo de dejar de sostenerlo y ese es el desafío que tenemos que encarar en este contexto. Y les agradezco, por supuesto, la invitación a seguir conversando y construyendo juntos. Muchísimas gracias, Lucho, como siempre. Fer, ¿algo más que quisieras agregar? No, agradecer eternamente esta posibilidad de encontrarnos, del intercambio, de sentirnos cerca y compartirles que me siento alegre y esperanzado de que, bueno, falta un día menos para que el patriarcado se caiga. Nos inspiras, nos haces suspirar, por supuesto, Fer. Así va a ser. Muchísimas gracias a usted que ha estado siguiendo estas emisiones especiales, los diálogos por Latinoamérica, con mis compañeros y compañeras en distintos países. Nosotros seguiremos haciendo estas transmisiones muy íntimas desde nuestros espacios domésticos, con mucho corazón para seguirnos repensando, reflexionando. En la producción Cecilia Anaya, mi nombre es José Alfredo. Usted y yo nos volvemos a escuchar próximamente.